¿Qué tal? Bienvenidos al segundo capítulo dedicado a la historia fantástica del gran ciclista de Berriz, Marino Lejarreta. Aquí estamos con Marino, con Manolo Sáez y con Benito Raburu. ¿Qué tal, Marino? Bienvenido al segundo capítulo. Muchas gracias. Hola, Manolo. Hola, muy buenas. ¿Preparado para seguir contando las maravillas de este corredor? Sí, hombre, siempre. Ya acabaste casi con un palmarés envidiable y hay que seguir porque él sigue también hacia adelante. ¿Qué tal, Benito? Muy bien. Bien. Es que muy bien, muy a gusto, muy bien. El Junco de Berriz. El Junco de Berriz. Ya lo dije en el primer programa, pero lo recuerdo. Si quieren leer este verano, Juan Matrueva, Diccionario de Ciclismo, habla de los apodos y uno de los apodos más acertados, en mi opinión, es el de Junco de Berriz, que lo puso... Normalmente decimos mucho los apodos, pero nunca sabemos quién los puso. En este caso tenemos la fortuna de saber quién y de estar aquí, además. Sí, la verdad es que, bueno, pues ya te digo, pues ver aquello, porque yo no sé, porque hablamos de allí que había un río, el río seguirá, ¿no? Sí. Me imagino con más o menos agua, pero seguirá sí. En Berriz, en un camino allí cerca del pueblo, estaba muy cerca del pueblo, lo que era el núcleo de Berriz. Por cierto, el primer capítulo lo habíamos terminado con la Vuelta de Marino en el año 86 al Seat Orbea con Perurena, y luego le vemos presentándose al año siguiente o poco después con el Caja Rural Paternidad también con Perurena. ¿Qué recordarías de esa época? Bueno, fue en la misma sociedad, era un grupo de gente, estaba la Sociedad Deportiva Danena, que presidía Pachi Alcorta, en Villabona, Peliegaña, que fue, digamos, el presidente del grupo, el que se movía, y luego Ochomín Perurena, que yo creo que, pues hombre, algo influiría en que Marino volviese aquí, ¿para qué nos vamos a engañar? Algo influiría, porque aunque Marino no lo diga, bueno, lo puede decir, pero yo sé que había mucha conexión. Mucho influyó y fue... Yo quería volver y quería volver al Orbea. Y insistí mucho con Perú también quería, y Perú pues hizo un gran trabajo para que yo quería volver a un equipo de casa que era el Orbea. Una afinidad más allá del propio ciclismo, entonces eso pues influyó. Hicieron un equipo muy fuerte, con equipos en todas las categorías. Bueno, aficionados tenían en Valencia y en Guipúzcoa, con lo cual tenían todos los años de problemas, porque había 5 que andaban bien en Valencia y 5 en Guipúzcoa, y los 10 no podían pasar, que luego, es decir, había siempre, bueno, andaban tal, y luego tuvieron equipo de féminas, el primer equipo lo sacaron, bueno, corredoras que procedían, algunas hacían cross y tal, pero luego arrancaron con un equipo de féminas, y bueno, y la que fue una estructura, era una estructura fuerte. Hoy que tratamos de impulsar, bueno, más que impulsar, mantener el deporte femenino, ¿os ha sorprendido ver en ese reportaje del año 87 que ya el equipo tenía un equipo femenino también? ¿O es algo era normal ya en el mundo del ciclismo? No, era una auténtica sorpresa. El mundo del ciclismo femenino nunca ha estado, digamos, en cabeza en nuestro país, y ellos ya hicieron una apuesta entre corredoras vascas y sobre todo y alguna de fuera, empezaron a hacerlo, ¿no? Nosotros teníamos la fortuna también de tener una buena corredora en Cantabria, que me imagino que también estaría en ese grupo del Orbea, y yo creo que fue el primer equipo que dio un paso hacia adelante, no solo de tener el campo amateur y cuidar el campo amateur, sino cuidar también el lado femenino. A mí me ha sorprendido, la verdad. Yo conocí el primer equipo femenino, lo hizo Orbea, en el caserío que tenía Echeondo. Paco Echeondo tenía un caserío en Villabona, donde empezaron a hacer la ropa antes de trasladarse a la empresa, y Pachi Alcorta juntó 4 corredoras, Arantxa Orbegozo, Carolina Sagarmendi, y las otras 2, Amaya Losegui, y la otra Dina Bilbao. Y me acuerdo que las vistió de Orbea con unas catiuscas, porque estaba lleno de barro, y salió una foto con unas catiuscas hasta aquí y tal, y ese fue... Pero arrancaron con chicas hace ya mucho tiempo, se arrancaron con un equipo, y luego ya aquello fue creciendo, poco a poco tuvieron varios equipos, y bueno, aquello luego creció mucho. Luego cuando desapareció todo, pues desapareció, pero sí tuvieron un equipo, 4 corredores, empezaron con 4 y luego fueron ya con Caja Rural, fueron a más. ¿Había algún intercambio ahí de conocimientos o algún momento, alguna concentración? No, en la concentración, pero no teníamos mucha relación, porque hacíamos calendarios muy dispares. Vale. No. Bueno, pues estamos ya en la época del Tour, en 1989, que es un año importante para Marino Lejarreta. Hay que decir, atención a este palmarés en detalles. Marino Lejarreta corrió 8 Tours
quinto en el 89 y en 1990, 7 Giros, cuarto en el 84, en el 87, quinto en el 91, quinto en el 85, 9 vueltas a España, la del 82 que ganó por lo que hemos comentado antes, segundo en el 83, tercero en el 91, pero vamos a ver ahora un documento donde para mí, para nosotros es importante porque estás en el final del Tour en el que Perico Delgado hace tercero, el año después de que lo consigue, estás con Pedro González, querido y recordado siempre Pedro González, y con María Escario, y María Escario te hace una entrevista muy interesante donde lo que dices creo que delimita una frontera en tu relación con el Tour de antes y después, o así lo veo yo, a ver qué opináis vosotros ahora cuando veamos este vídeo. Atención a Greg LeMond, que está a falta de 1 kilómetro para la conclusión de la etapa. Y nosotros pendientes del tiempo de Pedro Delgado, que va a hacer su entrada, creo ahora, aquí en los Campos Elíseos. Si es así, según lo que marcaba el reloj, no, ahí está, por encima de los 28, estaban poniendo 26 minutos. Pues es el Tour del famoso momento en el que Fignon pierde el Tour en aquella contrarreloj. Mejor no me lo recuerdes. Vaya momento para Fignon. No me lo recuerdes. Porque rompí 30 folios. Que tú tenía preparado la entrevista y a las 7 de la tarde, a raíz de eso, quitaron la contrarreloj porque les trastocó el podio, trastocó todo el protocolo, todo. No las quitaron las contrarreloj porque trastocó todo. Bueno, vamos a verlo, lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Y para Pedro por encima de los 29 minutos, o por ahí va a estar. Alrededor de los 29 minutos el tiempo de Perico Delgado, 28:53. 28:53 y atención al tiempo de LeMond, 26 minutos 57 segundos. 26:57 el tiempo marcado por Greg LeMond, por lo tanto, Logan Fignon tiene que realizar, tiene 50 segundos de margen únicamente para no perder el Tour. Bueno, ahí ya tenemos bicis adaptadas a la contrarreloj. Tenemos bici y aparece el primer manillar que en principio se le llama manillar de triatlón, que lo lleva LeMond, y ahí es donde da el gran giro, ¿no? Y vemos a Fignon que no lo lleva, y ya entonces a partir de ahí se empieza con el manillar de contrarreloj. La verdad es que me gusta mucho la bicicleta que lleva también hay Fignon y Fignon, sí. Y bueno, yo creo que es el gran avance del material, ¿no? Guimard también tenía mucha preocupación, y con Thierry Marie en los prólogos y en todas las cosas se empezaban a ver cosas bastante interesantes. Por aquel entonces ya estabas tú ideando lo que luego aplicaste en tu equipo, que os distinguisteis por eso, por esa tecnología en las bicis. Sí, por supuesto. A mí me pilló esta contrarreloj viendo la última etapa de la Vuelta a Vizcaya. Ya teníamos el equipo profesional y había ido a la Vuelta a Vizcaya a intentar fichar un ciclista, ¿no? Y me los quitó los dos Van Eston en aquellos momentos. Y yo, que era más de Fignon. ¿Quiénes eran? Uriarte y Garmendia. Uriarte y José Ramón Uriarte. Sí. Viviendo un auténtico manojo de nervios, mientras que no lo va a perder. Que se está jugando el Tour. Sufrí mucho ese día. Benito, ¿tú qué pensabas? Por favor, que no me cambies la crónica. Nos dio, fue un soponcio en la sala de prensa, porque ya te digo, yo que había conseguido la entrevista a través del Parisien, me acuerdo, del equipo y tal, y claro, aquello fue que trastocó todo, y ya te digo, trastocó todo el podio del Tour, porque está todo organizado, menudo folclore. Luego para los franceses ni te cuento, claro. Y de todas maneras yo creo que el que se mereció de verdad fue Fignon, porque hizo un Tour mucho mejor que LeMond, estuvo mejor que LeMond, y lo único que le fastidió fue la contrarreloj esta, ¿no? Pero si hubiera sabido que en esta contrarreloj hubiera perdido el Tour de Francia, seguramente Fignon en alguna otra etapa hubiera sacado más ventaja. Claro. Pero le sorprendió tanto esto que no, seguramente lo digirió fatal. Vamos a ver una imagen luego cuando él ya sabe que ha perdido el Tour, completamente desolado y hecho polvo, como por otra parte es normal. Fíjate cómo viene. Bueno, pero eso es mucho por la rueda lenticular delantera, que no es fácil de conducirla, ¿eh? Pues Greg LeMond se debe al Tour. Greg LeMond ha ganado el Tour de Francia. Logan Fignon ha perdido 58 segundos hoy con respecto al norteamericano. Yo he de reconocer que siempre me ha caído mucho mejor Fignon que LeMond,
Y la verdad es que me dolió aquel... Me caía mejor Lemon que Fiñón. Fiñón era muy buen corredor, pero joder, era especialito. Bueno, vamos a escuchar a Marino, con María Escario. Tercer y quinto clasificados españoles en la general de este Tour de Francia. Y vamos a comenzar a dialogar con ellos. En primer lugar, la felicitación a Marino, que era el que más se jugaba en el día de hoy, con la lucha frente a Charly Motet por ese quinto puesto. Has conseguido mantenerlo, ¿no, Marino? ¿Cómo has conseguido mantener el quinto puesto al final? Sí, era mi objetivo. En parte de recorrido no tenía una referencia a Motet y estaba muy nervioso cuando he llegado. No sabía si hubiera conseguido mantener ese quinto puesto, y cuando me he enterado, pues bueno, mayor alegría. Creo que hacer quinto en este Tour, no sé, he pagado todas mis deudas con el Tour. Después de 11 años de profesional, como decías el otro día, te has demostrado a ti mismo y a todo el mundo que también vales para el Tour de Francia. Sí, después de 6 Tours me he demostrado que se puede hacer un Tour bueno, que puedo valer para el Tour de Francia. Y bueno, lo difícil es encontrar esa preparación, pero una vez que lo he conseguido hacer una vez, pues creo que será más fácil para la siguiente. ¿Quién se iba a creer que le ganara Lemon el Tour a Fiñón? ¿Cómo? ¿De quién se iba a creer que le ganara Lemon el Tour a Fiñón hoy? Bueno, cabía la posibilidad, ¿no? Pero yo pensaba que le iba a sacar pues unos 30 segundos, más o menos 30 o 40 segundos, pero creo que Lemon ha estado inmenso y también creo que Fiñón ha merecido más ganar el Tour de Francia porque ha demostrado estar más fuerte, aunque Lemon ha sido mucho mejor encontrarlo. Marino, que tenía prisa ya por marcharse, le vamos a despedir ya, aparte de que todavía no ha tenido tiempo ni de darse una ducha. Marino, yo quería preguntarte ya para terminar una cosa. Yo tengo entendido que tú eres un hombre que dedicas todo tu tiempo a prepararte físicamente, que sales muy poco, que no tienes tiempo para nada más que para el ciclismo. ¿Tú crees que a partir de ahora, no te rías que se me han contado, ¿tú crees que a partir de ahora tu vida va a cambiar mucho después de este quinto puesto en el Tour de Francia? No. Mi vida va a seguir siendo igual. Creo que nunca me he cuidado quizás pues como se debía cuidar un deportista de élite, porque creo que la vida personal es mucho más importante que el deporte y que hay que vivir la vida, no solo hay que dedicarse pues a una cosa especialmente como es el ciclismo, y yo aunque hubiese ganado el Tour de Francia, creo que no hubiese cambiado en absoluto mi forma de ser, porque yo soy así, aunque gane lo que gane, tendría que ser siguiente lo mismo. Gracias, Marino, por estar con nosotros. Buen viaje y enhorabuena. Gracias. Bueno, esta entrevista está hecha en el Tour de 1989. Felicidades, María Escario, por esa entrevista. Y bueno, Marino, o sea, esa respuesta es fantástica. Yo no sé si se debe dar la enhorabuena por una respuesta, porque las respuestas son espontáneas, pero creo que ahí, cuando la gente que sigue el programa te haya visto en ese primer plano que convence y la cámara capta todo lo que tienen las personas, creo que se puede adivinar lo que es Marino Lejarreta casi 40 años después, o el tiempo que haya pasado desde 1989. Sigue siendo importante para ti, por encima de todo, la persona, por encima de cualquier otra vanidad o cualquier otro triunfo que nos eleve y luego nos deje ahí en las nubes. Por supuesto, porque la vida está acotada, naces y mueres, y entre eso hay que disfrutar de la vida, hay que ser respetuoso con los demás, hay que ser respetuoso con uno mismo, y estamos aquí para ser felices y vivir la mejor manera posible y disfrutar de las posibilidades que nos da la vida. Pero vamos a ver, estás en el Tour de Francia, eres quinto en los Campos Elíseos en el año 89, un ciclista famoso, popular, que ya tiene sus contratos, que ha estado en Italia, y lo que te importa es vivir y... ¿No es alucinante, Manolo? Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Siempre ha sido así. Bueno, Marino aprovechaba los inviernos para desconectar totalmente del ciclismo. O sea, le gustaba salir con su cuadrilla, sus amigos, es decir... Quizás eso también le hizo ganar muchos seguidores, ¿no? Es decir, entrenaba, por supuesto que entrenaba, ¿no? Pero iba acumulando kilómetros, al hacer las 3 le permitía acumular, luego ya cambió, igual en la época de Manolo. Pero cogerse a la vida, ¿no? Que también tenía un poco que vivir. Es que al final, mentalmente yo creo que un deportista de alta competición, en este caso un ciclista, si estás todo el día con lo mismo, al final revientas. Mentalmente no hay quien lo aguante. En aquella época, pues con el peso, Marino, tampoco era un tema que... Tú no estabas obsesionado con el peso, más o menos. No, pues que no nos pesábamos. No nos pesábamos, no sabía si pesaba más o menos. De vez en cuando, pues igual encontrabas una báscula y te pesabas, pero no. Y hoy en día le pesan 3 veces o 2 veces.
Entonces al final te crea una psicosis de... Bueno, pues ya te digo, yo creía que algo pesaban, pero ahora veo que, bueno, tenía una báscula allí de estas de... Sí. Yo me acuerdo en un campeonato del mundo en la de Sallans que Gavino tenía un peso allí, y yo me pesé, pesaba 57 kilos, no sabía yo, pero normalmente yo en casa no tenía báscula, no me pesaba, o sea que no. Y uno de los grandes problemas que tuve en Italia al final, yo creo que cuando me iba a San Marino me ponía las botas comiendo, como en casa, pero comíamos diferente, allí me ponían pasta por la mañana, por el mediodía y pasta por la noche, me ponían las botas. Seguramente si me hubiera pesado me hubiera dado cuenta que me estaba pasando, pero bueno. Solo se enteraba cuando se ponía el vaquero. Recuerdo un año cuando acabamos un Tour de Francia. Ya, pero eso era otro, sí. Se puso el vaquero que caía muchísimo, se le caía y decía, no puede ser esto. Sí. Se le caía, no había vueltas casi en el cinturón. Pero eso nos pasaba a todos en el final del Tour. Entonces se hacía una presentación de final del Tour en el Ayuntamiento de París y solíamos salir por los equipos en función de la clasificación general por equipos, salíamos allí y nos teníamos que vestir de paisano y con la ropa no nos habíamos puesto desde el inicio del Tour y todo el mundo, joder, ¿cuánto me... Y las camisas por aquí. Sí, pero más que las camisas, el pantalón, ¿no? Sí. Manolo, y esa humanidad que tú supiste ver tiempo después cuando te lo llevaste al equipo, ¿crees que se adivina ahí en esa respuesta de María Escario por parte de Marino? Yo creo que se adivina claramente lo que era él. Él era deportista ante todo, porque dejémonos de tonterías, para hacer las cosas que hace, se entrena, se cuida, lo lleva todo a rajatabla durante el tiempo que sea, ¿no? Pero luego él sabe dar un corte y sabía hacerse su buen viaje cuando acababa la temporada y poder disfrutar con el resto de la gente que iba y él, es cierto que cuando lo tiene que explicar, él sabe dar con la tecla necesaria para entender o hacernos comprender a todos que la persona está muy por encima del deportista. Y eso yo creo que se lo explica a María estupendamente bien. Y me ha gustado ver cómo tú te reconoces a ti mismo diciendo, ya he encontrado mi sitio en el Tour. ¿Realmente lo sentías así? Ya me costó, pero tuve que aprender varias cosas. Yo era un corredor que abusaba mucho de los desarrollos y luego me di cuenta poco a poco que eso me pasaba factura a nivel muscular y había que subir más tiempo sentado, con una cadencia superior. Tenía que controlar más los esfuerzos cuando en vez de ir a... Pues no, ahora pasamos el Tourmalet y yo tengo que estar con los primeros, sí o sí. Igual tenía que levantar el pie y pasar igual un poquito más retrasado, no mucho, pero un poquito más retrasado para luego tener el punch final mucho mejor, ¿no? Claro. Y bueno, pues ese tipo de cosas la experiencia te va dando, o sea, los latigazos que vas adquiriendo te va enseñando y vas aprendiendo y al final pues tardé mucho en aprender, pero bueno, pues al final lo conseguí, ¿no? Y bueno, pues ese año hice quinto, el año siguiente también conseguí hacer otra vez quinto, o sea, ya más o menos lo tenía controlado. Lo dice Marino, los latigazos que da el ciclismo o que te puede dar la vida, y por si acaso él se montó su negocio con una tienda y allí volvieron nuestros compañeros de Estadio 2 con Arseni Pérez a visitarle y hacerle el siguiente reportaje. Dentro de unos meses empezará la temporada de ciclismo, una temporada que a priori podemos decir será mucho más igualada que la pasada. Marino Lejarreta es uno de los hombres que habremos de tener en cuenta en esta próxima temporada. El pasado mes de noviembre, Marino Lejarreta dejó el equipo de Paternina y fichó por 11. La temporada pasada, recordemos, fue 20º en la Vuelta a España, 10º en el Giro de Italia, 5º en el Tour de Francia y ganó la Vuelta a Cataluña. Es un hombre que nació en el País Vasco y que ganó su primera carrera a los 16 años en Bilbao. Vamos a conocer un poquito más la personalidad de Marino Lejarreta. Nire bizitza guztian kilometro asko egin dituaz, mundu guztitik, baina niretzat kilometro elegantienak, gusturako egin dituznak, hemen biritatik egituaz, da horre dizo elegantienak.
el colegio en el que estudiaba, pues bueno, siempre había un montón de deportes que practicabas, pero bueno, siempre había pues algún equipo que era federado y bueno, empecé con el béisbol, un deporte un poco rarillo por aquí, pero bueno, pues un deporte que me gustaba practicarlo y así empecé. Mis hermanos ya empezaron a competir y bueno, esa tradición, ¿no? Por seguirles a ellos, pues comencé a practicar el ciclismo. Yo recuerdo, pues bueno, Fuente era uno de los grandes ídolos míos, ¿no? Por su forma de correr sobre todo, ¿no? Y cómo atacaba y también cuando se quedaba por ahí tirado, ¿no? Y bueno, el CAS era mi equipo pues más importante, más o menos pues admiraba a casi todos los que componían este grupo. Si no hubiese tenido estas influencias, pues igual no hubiese sido ciclista, porque bueno, soy bastante tímido, ahora menos que antes, pero igual me hubiese costado serlo. Bueno, yo vivo en familia en estos momentos, ¿no? No tengo hijos, por ejemplo, pero bueno, tengo los hijos de mis hermanos y de mis hermanas, ¿no? Y bueno, más o menos somos una familia, aunque crear una propia familia, pues yo creo que cada uno tiene que llegar a su momento y hacerlo, ¿no? Marino es un hombre de tierra adentro, de carretera y de pedal, de corazón y garra. Sus apellidos, Lejarreta, Rizabalaga, denotan su raíz profundamente euskaldún, procedente del caserío de Akonastegui, en Berriz, Vizcaya. El sobrenombre del Junco de Berriz encaja perfectamente en su semblante sobrio y firme. Su mirada se rebota no por arrogancia, sino por timidez ante la pupila de su interlocutor. Es parco en palabras, pero cuando tiene que hablar apoyado sobre el manillar, recrea la mejor literatura del ciclismo español en los últimos tiempos. Bueno, por fin hemos acabado la temporada. Y bueno, la mayoría de la gente opina que es la mejor temporada que he hecho, aunque para mi opinión, pues bueno, yo creo que las últimas temporadas han sido más o menos parecidas, aunque sí tengo que reconocer que bueno, este año en el Tour de Francia pues ha sido mi mejor Tour de Francia, ¿no? Y por tanto, pues supongo que esto me hace satisfecho. Siguiendo la estela de sus hermanos mayores, los gemelos Néstor e Ismael dejó un buen día de flirtear con el bate de béisbol y se pasó a las dos ruedas, recorriendo en sus primeros kilómetros sobre el sillín las transitadas carreteras de la comarca del Duranguesado, a los 14 años. Ahora tiene 32 y como un ejemplar tauro nacido un 14 de mayo, ha consagrado casi con terquedad su vida a un ideal, la bicicleta. Una bicicleta sobre la que comenzó a despuntar el mismo año en que debutó en el campo profesional, 1979. Al año siguiente ya se adjudicaba su primera Volta a Cataluña y la escalada de Montjuïc. En su pueblo comenzaron a señalar con el dedo a aquel muchacho delgado y tímido que tenía la fortuna de dar el beso a la guapa y recibir el ramo al final de casi cada carrera.
Por aquel entonces aún no existía en Berriz este velódromo, construido a raíz del renombre que iba cobrando Marino. Un renombre que se confirmó definitivamente en 1982, cuando ganó la Vuelta a España. Una victoria que, sin embargo, supone una pequeña espinita en su fuero interno, puesto que la consiguió por descalificación del hombre que llegó líder al final de la prueba, Ángel Arroyo, penalizado por doping. Bueno, en cierta forma sí, ¿no? Puesto que, bueno, lo bonito es ser vencedor y subir al podio. En cierta forma, pues sí, es una espinita clara, pero bueno, ya pasa. Según Marino, aquel año 82 fue una de sus mejores temporadas. Aparte de la Vuelta, se adjudicó la Clásica de San Sebastián, una de sus pruebas favoritas, la Vuelta a Castilla, la Vuelta a Cantabria, la Vuelta a La Rioja, la Escalada a Montjuic, una etapa de los Valles Mineros y la subida a Ratia. No solo era un buen ejemplo para los chavales de su pueblo, sino que los medios especializados comenzaban a tenerle en cuenta. Y así llegó su etapa italiana. De la mano de su hermano Ismael, se enroló en el 83 en el Alfa Lum, con el que quedó en segunda posición en la Vuelta a España tras Bernard Hinault. Si a nivel español era considerado un excelente escalador, el periplo italiano completó su perfil de gran corredor. Aprendió a rodar en llanos y a convertirse en un más que buen contrarrelojista. Su único lunar persistió la falta de sprint para rematar sus espectaculares escapadas. Sin estridencias, casi en silencio, Marino volvió a España después de 3 años en que los italianos tuvieron la oportunidad de admirar sus buenas actuaciones en el Giro. En el 86 cogió como líder las riendas de un joven equipo, el SEAT Orbea, mientras que en el territorio hispano empezaba a vivirse el fenómeno de la pericomanía, con la victoria de Perico Delgado en la Vuelta a España. Bueno, es una relación buena de amistad, aunque para la amistad necesita estar uno tiene que tener más relación, ¿no? Pero bueno, en un principio tenemos una relación de amistad y que las cosas, pues bueno, bien en el campo deportivo o fuera, pues nos llevamos muy bien. De la complementariedad de Marino y Perico hay buena prueba en la colaboración que han mantenido en alguna etapa del Tour. Este año, por ejemplo, Marino fue ayudado por Delgado para dejar descolgados a Motet y Rux en la etapa del Tour que llevaba a Aix-les-Bains. Para muchos, aquel gesto fue la devolución de la cooperación que encontró Perico en Marino cuando en el Tour del 87 este le ayudó a dejar detrás a Stephen Roche en Joux Plain. El genio de Perico y la constancia de Marino han aupado al máximo nivel el ciclismo español dentro del contexto internacional. Si por un lado Perico enfebrecía las expectativas de los aficionados con su victoria en el Tour 88, su segundo puesto en el del 87 y su tercero en el 89, Marino no se quedaba atrás. Es el único corredor de las últimas décadas que puede decir que ha corrido por 2 veces las 3 grandes rondas, la Vuelta, el Giro y el Tour, en una sola temporada. Bueno, la idea pues viene de hace tiempo, ¿no? Sobre todo de un corredor de mi pueblo, José Luis Uribe, que lo había hecho anteriormente, ¿no? Y me decía que, bueno, que la cosa era muy difícil, que en el Tour se le perdían las cosas, en la maleta casi acabó sin ropa. Y bueno, esto pues me hacía pensar, bueno, que era un reto muy difícil, ¿no? Y que toda la gente decía que esto era muy difícil, pues me gusta hacer las cosas un poco difíciles porque da ánimos para trabajar, ¿no? Marino, seducido por la idea, afrontó el reto en el 87 y en el 89. En el año 87, además de quedar en un excelente tercer puesto en el primer Gran Premio de las Naciones que corría, una competición favorable para los ciclistas sumamente veloces, Marino quedó el 34 en la Vuelta, su actuación más floja de la temporada, cuarto en el Giro y 10º en el Tour. Este año ha superado con creces estos registros. Quedó en el lugar 20º en la Vuelta, el 10º en el Giro y el 5º en su 5º Tour, el hecho del que se muestra más orgulloso de su carrera ciclista. Eso sin contar con otra edición de la Volta y de la Clásica Española de Villafranca de Ordizia, además de la etapa reina de la Vuelta a Burgos, entre otras victorias. La Vuelta a España es una carrera que se hace relativamente bastante dura, más dura quizás que el Giro de Italia y bueno, no digamos que el Tour de Francia, porque no, el Tour de Francia es la más dura de todas. Es una carrera más imprevista, tácticamente menos comprensible la Vuelta a España, ¿no? Y por tanto es más difícil de controlarla. El Giro quizás es la carrera más racional de todas, en la que mejor se controla, en la que sabes dónde son los puntos claves, nunca varían mucho, y la montaña y las contrarreloj son las que deciden completamente. Y el Tour pues es la carrera que más prestigio tiene y donde pues cada corredor pone más empeño que ninguna para triunfar. Por derecho propio, Marino pertenece a esa estirpe de privilegiados corredores que están en la élite mundial.
Corredores como los vencedores este año de las 3 grandes rondas, Delgado en la Vuelta, Fignon en el Giro y Lemon en el Tour, a su vez integrantes del podium en París de la Gran Vuelta francesa. Perico es muy diferente a Lemon y a Fignon, ¿no? Quizás Fignon y Lemon se parecen algo más. Perico es un corredor que prepara exclusivamente, bueno, ahora ha cambiado un poquito, ¿no? Pero prepara exclusivamente el Tour de Francia, ¿no? Es un hombre muy fuerte en la montaña, que ha mejorado sustancialmente la contrarreloj, pero que no es un rodador nato. En cambio, los otros dos son dos rodadores mejores. Lemon es el mejor contrarrelojista de los tres, quizás el corredor que más clase tiene de los tres, y Fignon pues es un hombre que tiene pues fuerza y que utiliza esta fuerza pues para poder vencer. Hay que fijarse con atención para saber qué va a hacer Marino sobre la bicicleta en una competición, aunque no es difícil desentrañar sus claves. Cuando se le ve rondar la cola del pelotón, nadie debe preocuparse. Marino no va a atacar en esa etapa. Por contra, cuando antes de la salida manifiesta al periodista de turno que anda fastidiado, no hay duda. Marino va a tirar a muerte en el grupo de los escapados. No le gusta que le llamen supersticioso, aunque considere seriamente que algunos maillots influyen en su rendimiento y estrene algunas prendas concretas en carreras de importancia. Dicen que prefiere colocarse siempre el calcetín izquierdo antes que el derecho, pero lo único que reconoce es que no soporta correr con lluvia y que rinde más en calor que con frío. El brillante palmarés de Marino, que inició a los 16 años ganando su primera carrera en Bilbao, no le ha garantizado, por el contrario, una estabilidad dentro de su último equipo, el Paternina Orbea. Tras haber pertenecido como amateur a la Morevieta Zeus y al Superser, y como profesional al Novostil, Teca, al Falum y al Pilate, en el Orbea las dificultades económicas le obligaron a pensar en cambiar de equipo, y por ello anunció el pasado día 4 su fichaje por la 11. Bueno, por fin pues estoy tranquilo, puesto que ya pues, he decidido pues enrolarme ya en un equipo, en este caso en la 11, un equipo pues bueno, que es español y por tanto pues consta de corredores de la nacionalidad, ¿no? De corredores que conozco, que sé más o menos cómo funcionan, incluso con algunos de ellos pues he estado en el mismo equipo y por tanto creo que puede ser pues un acoplamiento pues más o menos bueno y que creo que esperamos hacer grandes cosas el año que viene. Hace tiempo que podía haberse marchado, aunque su ilusión por mantener un equipo con el que tenía muy buena relación se lo impidió. Pero ni la llegada del presidente del Logroñés Club de Fútbol, Marcos Eguizábal, con la firma Paternina, aseguraba la consolidación financiera del plantel. A última hora, Marino ha tenido que decidir su futuro, afrontando una de las decisiones más duras de su carrera. Bueno, pues sí, la situación ha sido pues bastante dura para mí, puesto que bueno, ya me había hecho la idea de situarme en un equipo y bueno, la verdad es que por circunstancias he tenido que cambiar, he tenido que esperar justo hasta el final y bueno, espero que la solución sea la adecuada. Posiblemente influenciado por su etapa italiana, le agrada practicar el noble ejercicio del dolce far niente. Cuando no está sobre la bici y no juega al tenis o al frontón a pala, sus otros deportes favoritos, a Marino le gusta encerrarse en su casa, estirarse y pensar. Pensar en sus cosas, tal y como corresponde a su carácter introspectivo. También le encanta dar largos paseos por el monte. Amigo de sus amigos, ha procurado que su gregario favorito, Joaquín Mújica, no se quede sin equipo. En cuanto a las aficiones, se declara forofo del Athletic de Bilbao y disfruta mucho con el cine de humor, sobre todo con el corrosivo y ácido humor de Woody Allen y Monty Python. No fuma y toma algunas copas en compañía de sus amistades de siempre. Y la comida, principalmente la cocina vasca, es otra de sus debilidades. Bueno, mi código ético se basa fundamentalmente pues, en la base fundamental del hombre, ¿no? Que pues, creo que es en la amistad, en la palabra, en este tipo de cosas que hace que uno pueda confiar en el prójimo. Marino, después de la bici, ¿qué? Bueno, la verdad es que no lo tengo nada claro, ¿no? Porque no me lo he parado a pensar. Creo que quedan todavía tiempo para hacer, ¿no? Para ver el futuro y no sé, me gustaría seguir en el medio en el que estoy, pero esto solo es un pensamiento ahora, luego en el futuro no sé lo que podrá ser. Aún le quedan, según él, 3 años para abandonar dignamente el mundo del pedal. 3 años para seguir demostrando lo que todos ya saben, que Marino, como diría Machado, es un hombre bueno en el buen sentido de la palabra.
Qué bonito reportaje en Estadio 2, 16 minutos nada más y nada menos, eso no se lo dedican a cualquiera, ¿eh? ¿De verdad tenías esas costumbres de ponerte primero un calcetín que el otro y todo eso? Sí, eran manías, pero no eran, bueno, sí, tenía muchas cosas de esas, porque al final un día haces una cosa y te sale bien, entonces quieres mantener al día siguiente. Me acuerdo de una clásica San Sebastián, que en la salida me vino Pedro y dice, ¿pero a dónde vas con ese maillot? Pues no ves que está reventado, que estaba ya descolorido y tal. Y, joder, pero es que es el maillot de ganar carreras. Ah, vale. Entonces, eso de ganar carreras, vale. Entonces ahí gané la carrera, encima gané. Pues fíjate, pues bueno, y luego a ese maillot, pues hasta que un día ya reventé, o sea, no lo reventé por caída, sino que un día te quedas por ahí y coges el maillot y lo tiras, ¿no? Claro. Manolo Sainz, ¿qué viste Marino Lejarreta para ficharlo para la 11? Porque ya llegamos al momento de Marino Lejarreta y la 11. Ya era sencillo, ¿no? Hemos visto una trayectoria. ¿O qué no viste? Era una trayectoria impecable. Yo sabía que venía a pasar con nosotros los últimos años, que era. Quizá la 11 ha sido un equipo donde ha tenido mucho pensamiento constante el sponsor, ¿no? Para la 11 también era muy importante el País Vasco. No sé, vimos en él quizá la humildad también de los propios ciegos, vimos en él también la constancia y la superación que en definitiva tienen que representar cada día también los ciegos. No vimos en él a lo mejor el liderazgo de estrella, sino el liderazgo del trabajo, del compañerismo, y todo eso pues hizo que hablásemos el presidente Pablo Antón y yo, que éramos los que llevábamos un poco el equipo, y solo dijo: adelante Manolo, sabes dónde te mueves, en qué cantidades económicas te puedes mover, pues adelante e inténtalo fichar, que será una buena alegría para el equipo. Y encima un equipo joven como era el nuestro, el de la 11, podía ser un buen revulsivo y un buen ejemplo para que la juventud se viese un poco influenciada por él, ¿no? Y yo creo que fue un momento muy bonito para que llegase a la 11, y quizá también un poco nos dio la posibilidad de hacer una explosión internacional adecuada y muy medida dentro del contexto del equipo. ¿Y desde tu punto de vista lo fue, Benito, ese fichaje de Marino por la 11? Sí, fue importante, sí, porque yo creo que cogió un corredor ya con experiencia, cogió un corredor veterano que yo creo que le aportó. Manolo también ha sido un director de corredores, de estar muy bien vinculado a corredor. Yo creo que hiló también muy bien con Marino, con mucha compenetración. Cogió a alguien más de Orbea, más algún masajista, algún mecánico, con una estructura, y bueno, Marino al final pues fue también parte importante de la 11, de una época de la 11. Sí. Yo creo que Marino se acoplaba bien a todo, yo creo que se acoplaba bien a todos los sitios, no era un corredor que generase problemas, entonces en la 11 pues marcó también su época, su momento, y a Manolo le aportó, y yo creo que Manolo también le aportó a él, ¿no? Era muy distinto. Manolo y Perú eran distintos en la concepción del ciclismo, distintas formas de verlos, distintas mentalidades, distintas épocas, y bueno, fue importante. Marino siempre ha sido, lo que hemos hablado antes, muy de temas electrónicos, muy tal, con el tema del material. Manolo también ha sido siempre un loco de todo ese tema. Entonces se juntaron el pan con las ganas de comer, y bueno, yo creo que marcó al equipo y ayudó a que creciese otra gente que empezaba en esa época y que luego llegó alto, ¿no? Os juntasteis dos amantes de la tecnología, no sé si esto sorprenderá o no a muchos aficionados, seguro que muchos ya lo sabéis. A mí me gusta, me ha sorprendido y me gusta. ¿Cómo fue ese choque tecnológico? Yo quiero aplicar esto, yo quiero aplicar lo otro. ¿Quién llevaba la voz cantante? Bueno, la historia es que Manolo era un director un poco revolucionario en esa época para el mundo del ciclismo, que evolucionó mucho al ciclismo con él, y a mí ese tipo de retos siempre me ha gustado, el buscar cosas nuevas, el hacer cosas nuevas. Era también un director que le gustaba la guerra, la batalla, también
también le puse en algunas cosas en su sitio también, pero... ¿Como corredor o como director? Él era director y yo corredor, y pues alguna discrepancia tuvimos en una manera de plantear alguna cosa que, bueno, pues creo que lo comprendió muy bien y evolucionó, como yo también evolucioné en otras cosas, y luego le gustaba mucho todo el tema técnico de la bicicleta y yo siempre lo veía con buen ojo, y si había que poner rueda pequeña, pues yo arriesgaba y ponía rueda pequeña, no era clásico en eso, y si había que cambiar, había que alargar el manillar, pues alargaba el manillar. Había cosas que, pues bueno, pues que se hacían y bueno, pues igual no me gustaba y le decía, no, esto me parece que no es efectivo, y bueno, pues y así evolucionó él y evolucioné yo, pero desde luego Manolo marcó una época en su carrera. Que te diga Marino Lejarreta algo que no... Tú tienes temperamento, pero hay que saber manejar esa situación, ¿no? Era mayor que yo, tenía que respetarle las canas. Son cara, tenemos los dos el pelo blanco, pero bueno. No, yo creo que era un buen ejercicio de todo, ¿no? Es verdad que él se dejaba, digamos, un poco manejar bastante, ¿no? Porque, pues yo qué sé, una vez, pues, te he hecho esta bicicleta especial para la subida a Montjuïc. Fíjate tú qué tontería, la subida a Montjuïc, que era una carrera pues para nosotros era muy bonita porque se juntaba allí todo el ciclismo, desde escuelas hasta profesionales, pero tampoco era hacer una bicicleta para una etapa del Tour de Francia, aunque luego sí que le hicimos cosas especiales para etapas del Giro, de la Vuelta o del Tour o de lo que fuese, ¿no? Y él lo admitía, ¿no? Y a lo mejor pues luego cuando acá dice, joder, ¿cómo he bajado con la bicicleta? Era una bicicleta para subir, me acuerdo un año que era una bicicleta para subir, pero ¿cómo bajaba aquella bici? la verdad es que aquella Montjuïc la gané bajando. ¿Bajando? Sí. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, que llegamos al Tour de 1990 y a la 14ª etapa, ya la 13ª la había ganado Chozas, también en tu estructura, con lo cual fiesta total en el equipo 11 y llegó el gran día de Marino Lejarreta. Vamos a ver 6-7 minutos de esa etapa y los últimos 5 más o menos, guardaremos silencio porque hay unas declaraciones tuyas que vamos a coger los pañuelos y vamos a llorar un poco con lo que dices. Vamos a escuchar. Pedro González y Emilio Tamargo. Y la 11 con una estrategia típica, supongo que consensuada, de Manolo Saiz, que luego aplicó muchas veces en otras grandes carreras. Nelson Rodríguez y Jean-Claude Criquelion todavía en las primeras posiciones del pelotón. Miguel Ángel Martínez, que también está pasando a la primera parte del grupo. Se ha desatado el ataque del equipo de la 11 en estos instantes. En beneficio naturalmente de Marino Lejarreta. Ahí está Miguel Ángel Martínez Torres haciendo un último esfuerzo para arrastrar a su compañero Greg LeMond, que no pierde comba. Mientras que no vemos todavía a Pedro Delgado, que aparece en ese momento. Ahí está Pedro Delgado, atención al corredor segoviano. Estamos acercándonos ya a las rampas más difíciles de la Côte Noire, de esta subida con la que se remata la 14ª etapa del Tour de Francia. Mientras que es Miguel Indurain, el corredor navarro, el que continúa marcando el ritmo para el equipo Van Eston en la cabeza de este pelotón, con Miguel Ángel Martínez y Marino Lejarreta. Ahora el corredor vizcaíno ocupando la segunda posición, con Greg LeMond y Jean-Claude Criquelion siempre atentos en las primeras posiciones, lo mismo que Gianni Buño, que Pedro Delgado. Ahí está Chiappucci, que efectivamente se ha quedado con Miguel Ángel Martínez, será el hombre de la 11 que también iba en ese grupo. Y parece que Chiappucci definitivamente se ha quedado, y mucho me temo también Raúl Alcalá se ha quedado, y puede Filipot, es otro de los hombres que va a ir, y puede ser hoy el día. Atención al demarraje de Marino Lejarreta. Decía que puede ser el día en el que pierde el maillot amarillo Claudio Chiappucci. Ha demarrado de momento Marino Lejarreta y ha conseguido unos metros de ventaja. Mira hacia atrás el corredor del equipo de la 11. Y atención, porque veíamos muy activo, y lo decíamos, al corredor de Berriz a lo largo de los kilómetros de ascensión, siempre en las primeras posiciones. Hizo trabajar durante unos instantes a Miguel Ángel Martínez, y ahora se ha producido su demarraje cuando todavía deben de quedar aproximadamente unos 6 kilómetros para coronar esta cima. Ala Marino, ahí está el corredor español del equipo de la 11, dispuesto a buscar su primera victoria de etapa en su 8º Tour de Francia, en su 7º creo, en su 7º Tour de Francia. En pos de conseguir esa victoria de etapa que con tanto ahínco ha soñado siempre lograr en el Tour de Francia. Sería el remate perfecto para la que ayer logró Eduardo Chozas en Saint-Étienne, si la 11 consiguiera hoy, merced al trabajo desarrollado a lo largo de toda la etapa,
No olvidemos que Mauri Cabestany estaban en el primer grupo en la escapada cuando se inició el ascenso a Causse-Noir, que luego fue Miguel Ángel Martínez el que marcó durante algunos instantes el ritmo en la cabeza del pelotón, y que al final ha sido Marino el que a falta de unos 4 kilómetros, un poquito menos aproximadamente, ha demarrado con fuerza y ha cogido algunos metros de ventaja que le pueden ser suficientes para conseguir la victoria de etapa. Ahí está Marino Lejarreta, y ahí Gianni Buño y Pedro Delgado, naturalmente, Gianni Buño y Pedro Delgado, que también han abierto hueco con referencia al pelotón. Y ahí vemos a Criquelión, a Lemon, a Breuking. No era Delgado, era Indurain. Era Indurain, efectivamente, muy grande me parecía a mí para ser Delgado. Era Indurain el que marchaba ahí en compañía de Buño, mientras que se han quedado Breuking, Lemon, Criquelión, De León y Delgado. Y Lejarreta sigue en la primera posición. No me parecía a mí, indudablemente, Pedro Delgado, a pesar de que veíamos el mayor del Banesto, pero era Miguel Indurain. Mientras que sigue Marino Lejarreta en su aventura en solitario, buscando la victoria de etapa que siempre se le ha negado en el Tour, y dispuesto a conseguirla hoy en un terreno que le va a ser favorable de aquí al final. Ahí está el corredor de Berriz, que se está acercando a pasos agigantados a la segunda victoria de etapa. Ahí está, 1 kilómetro para la llegada. Le queda a Marino Lejarreta, último kilómetro para el corredor de Berriz para proclamarse vencedor de esta etapa. El hueco abierto respecto a Buño y a Miguel Indurain es importante, y mucho más importante todavía respecto al grupo de Pedro Delgado, de Greg Lemon y de Eric Breuking. La diferencia es de 18 segundos. 19 segundos con respecto a Buño y a Indurain. Y ahí le tienen al corredor italiano marcando el ritmo siempre, con Indurain a su rueda, y 28 segundos con respecto a Lemon y Delgado. Parece que han dejado a Breuking. Y al resto de los hombres que iban en ese grupo. Ahí van Lemon y Delgado, que han pasado a 22 segundos de Marino Lejarreta, a 5 segundos aproximadamente de Gianni Buño y de Miguel Indurain, con el norteamericano marcando el ritmo y con el español de momento sin demarrar, aprovechándose del trabajo del norteamericano. Y ahora que alguna vez no fuera Perico siempre el encargado de tomar el mando en las subidas, ahí van los dos, cada uno por su cuenta, nadie ayuda a nadie, y a punto estamos ya de asistir a la victoria de Marino Lejarreta. Ahí le tenemos otra vez al corredor de Berriz, al español Marino Lejarreta del equipo de la 11, que puede conseguir su primera victoria en el Tour de Francia. El año pasado fue quinto en la clasificación general y se demostró a sí mismo, según sus propias palabras, que era un hombre que valía para el Tour. Hoy está intentando conseguir su primera victoria de etapa. Alcalá ha sobrepasado a Breuking. Alcalá no, también está Breuking ahí, a punto de dar alcance a Delgado, con De León, con Palacio y con Criquelión. Alcalá, Breuking, Criquelión y De León están a punto de alcanzar, ya lo han hecho, a Delgado y a Lemon. 400 metros para Marino Lejarreta. Atención al corredor español, que va a conseguir la segunda victoria española en el Tour de Francia, la segunda victoria para el equipo de la 11. No se le puede escapar ya a Marino Lejarreta, a pesar de que Gianni Buño está poniendo todas las ganas por alcanzar al corredor español, pero está en su terreno Marino, y aquí él, que dice que tiene motor de gasoil, aquí tiene de gasolina super. Aquí no le pueden alcanzar. Aquí Marino va a conseguir su primera victoria en el Tour de Francia. Repito, la segunda de la 11, la segunda del ciclismo español en el Tour de 1990. 200 metros para Marino Lejarreta, que va a llegar a la línea de meta, 25 metros era, perdón, y victoria de Marino Lejarreta. Alegría reflejada en su serio rostro, en su adusto rostro, y atención a Buño y a Indurain, que van a luchar por la segunda plaza. La diferencia de Marino Lejarreta va a ser de aproximadamente esos 19 segundos que tomábamos al paso por 1 kilómetro, y Miguel, que le va a ganar a Gianni Buño, consiguiendo la segunda plaza. 24 segundos para Indurain, 25 para Buño, y ahí tienen a Marino Lejarreta, lo que es la vida, sus 33 años, subiendo por primera vez a un podium del Tour de Francia como ganador de una etapa. Yo particularmente me alegro muchísimo de la victoria de Marino Lejarreta. Así se lo vamos a decir dentro de unos instantes cuando esté aquí. Como también nos alegramos ayer de la de Eduardo Chopas, y como sin lugar a ningún género de dudas se alegra profundamente él. Ahí le tienen, en esa cara, con esa cara sonriente. Y qué mejor oportunidad en este instante para transmitir esa felicitación a la que estaba haciendo referencia al director de la ONU. Estaba diciendo que puede sentirte que el equipo y tú enormemente satisfechos por las 2 victorias consecutivas. Y fue bonita ayer la de Eduardo Chopas, así que maravillosa hoy la de Marino, ¿no? Sí, yo creo que somos un equipo que tenemos que trabajar mucho en las victorias. Hoy hemos estado trabajando también mucho, hemos tenido siempre a la gente por delante, y bueno, faltando 20 kilómetros pasé y le dije a Marino que si se encontraba bien que dejase primero hacer a los demás que querían hacer la carrera muy dura,
y que faltando 3-4 kilómetros pues que intentase el atacar, ¿no? Nos han salido las cosas bien y entonces hay que estar muy satisfechos. No quiero halagarte en este momento, Manuela, pero ¿por cuántos equipos ha tenido que pasar Marino Lejarreta, el Seca, el Alfalún, el Orbea, para venir a ganar su primera etapa en su 7º Tour en el Tour de Francia defendiendo los colores de la AUCE? Sí, yo pienso que pese a la edad que tiene, pues en este equipo está encontrando la madurez, ¿no? Y está pues pletórico. Creo que tiene un grupo de compañeros y un grupo de personas que le estamos ayudando o intentamos ayudarle mucho, y todo eso pues él lo nota y quizá a lo mejor tenga una moral especial para afrontar esta temporada. Manolo, te estamos viendo los ojos, bueno, yo diría que has llorado. No, seguro que no, hombre duro. No, lo que me he comprometido es al pasar por abajo al lado del hotel había un sitio donde vendían pieles de vaca, y con Pablo Antón hemos dicho, bueno, como ganemos compramos un par de pieles de vaca, así que tendré que bajar ahora y comprar. ¿Cómo ha sido la prueba? Una gran tranquilidad para mí mismo, una gran satisfacción, porque creo que si me hubiese retirado del ciclismo sin una victoria en el Tour de Francia, pues la verdad no estaría bien ahora. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Ya te contás por conformado de seguir buscando ese quinto puesto que conseguiste el año pasado? Yo pues hacer lo mejor posible en la general, ¿no? Con esta victoria más me dará mucha moral y podré seguir luchando pues con mucha más tranquilidad. Ahora que se están viendo todos en Berris, en todos los sitios, en el País Vasco, en toda España, ¿qué diría Marino Lejarreta a toda la afición del ciclismo en España? A todos esos que desde siempre la han seguido y que desde siempre la han querido tanto. Pues desde luego, muchas gracias por seguirme y por animarme tanto, y bueno, pues yo creo que si estoy ahora corriendo en bicicleta, pues se lo debo a ellos, porque es la afición la que me empuja a correr. El equipo de la ONCE ha conseguido 2 victorias de etapa ya en el Tour, ayer y hoy. Esto es mucho más de lo esperado, tal vez, Marino. No sé que se lo diga Manolo, pero yo creo que sí. 2 victorias en el Tour de Francia no son nada fáciles de conseguir. Yo hoy en el desayuno les había dicho que posiblemente después de ganar una etapa siempre al día siguiente se tiene opción a ganar, porque se tiene más moral, ¿no? Y bueno, yo la verdad es que tenía fe, porque veía que tengo a varios corredores bien y que lo podíamos estar haciendo muy bien, ¿no? Y yo creo que un poco toda la carrera lo hemos ido buscando, y sobre todo ya al final, en los últimos 25 kilómetros, quizá en el coche hemos empezado a soñar con que podíamos intentarlo por lo menos, ¿no? Y creo que ha sido muy importante, porque Marino es un hombre bastante frío, y bueno, se lo hemos dicho, y creo que llevábamos 5 o 6 días convenciéndolo entre todos que tenía que atacar, ¿no? Que el quinto puesto pues que ya lo ha logrado, y que la ONCE no lo obligamos a que haga quinto, que nos da igual que haga sexto o séptimo, pero que sí que interesa luchar por mejorar, ¿no? Y bueno, pues creo que en esta mejora a lo mejor él mismo se ha ido convenciendo y le ha llevado a la victoria de etapa. Vamos a acabar enseguida porque nos avisan ya del cierre de las imágenes de Eurovisión, pero una pregunta para Manolo Sainz para poner el punto final. ¿Qué significa para un director debutante en el Tour y el más joven, por lo menos en el ciclismo profesional de los directores españoles, el haber logrado ya 2 victorias de etapa en el Tour, ser el mejor equipo de la Vuelta a España, ser el mejor equipo del Giro y luchar por ser el mejor equipo del Tour? Sobre todo algo muy bonito, ¿no? Y sobre todo por la casa, ¿no? Porque quizá por nosotros, pues como tú bien sabes, para llegar aquí me han hecho sufrir demasiado todo el mundo, ¿no? Y yo tuve que vivir una época en la selección bastante difícil, en la que nadie comprendía el trabajo, y bueno, pues hemos tenido que llegar a profesionales para demostrar que trabajar en profesionales es mucho más sencillo que trabajar con una selección amateur. Y bueno, siempre me quedaré con la cosa de haber preparado a la selección española para Barcelona 92, pero creo que la satisfacción de preparar un bloque como el de la ONCE pues me lo tapa y me hace sentirme pues enormemente feliz. Pero creo que como tú has dicho, soy joven y tienen que ser pequeños pasos en el camino para lograr todavía cosas mucho más importantes. Pues desde mi punto de vista, enhorabuena, y en nombre de todo el ciclismo español y de todos los aficionados, muchas gracias. Gracias a todos. A tu amigo Pablo Antón esperando también para darte un abrazo. En deportes y en el Giro de Italia, Lejarreta ganó la etapa y el segundo puesto de la clasificación. Un emocionante esfuerzo en la cuesta final después de 246 kilómetros de recorrido le dio la victoria. Y esa etapa nos la va a contar Salvador Martín Mateos. Es Marino Lejarreta un ciclista de carácter atípico. Con 34 años recién cumplidos, vive la cuesta abajo de su carrera como un renacimiento físico y deportivo. Este año ha vuelto a atreverse por cuarta vez en su vida con las 3 grandes carreras, lo cual solo está al alcance de cuerpos superdotados y mentes privilegiadas. Fue tercero en la Vuelta y su victoria de hoy le sitúa como principal favorito para adjudicarse el Giro de Italia.
Aprovechando el ascenso de Monte di Godi, de primera categoría, se ha escapado junto al italiano Franco Chioccioli, pero ha sabido esperar al último tramo de la etapa para evidenciar su alma de ganador. El ligero repecho de la meta le ha sido suficiente para meter los riñones, adjudicarse el triunfo de etapa y arañar 50 segundos a sus más directos rivales, Buño, Lemón, Fignon y Delgado. Ahora, Lejarreta ocupa la segunda posición de la general a solo 8 segundos del líder, su compañero de escapada de hoy, Franco Chioccioli. Y debemos poner aquí, y lo hacemos con sentimiento, la siguiente noticia. Ángel Hernández Barroso, técnico de la emisora de radio Antena 3, que seguía el Giro de Italia, falleció hoy a consecuencia de las heridas sufridas en un accidente de automóvil ocurrido en las cercanías de Nápoles. Era un gran profesional. Y Marino Lejarreta llega a Berriz y es homenajeado. No sé si tenías preparado el discurso, pero sinceramente tampoco te complicaste mucho. No. A la hora de agradecer a tus paisanos el homenaje. La verdad es que sí, me dicen que tengo que preparar un discurso, incluso ahora me pone ya muy nervioso y prefiero no hacerlo. Esta parte bonita, como corresponde en Euskadi, el Aurrescu, y luego subes a la tribuna y agradeces, bueno, a tu manera, el homenaje. Hago hincapié porque ahí está, ya lo veréis. Bueno, eskerrik asko. Nik urtero bezala gauza berdin izan dut, hasi goiti da, eta eskerrik asko. Ya está, ya está. ¿Qué más puedes decir? Que dar las gracias a no había que complicarse mucho, ¿no? Sí, sí. Bueno, hemos vivido momentos emocionantes. Si me permitís, le pregunto primero a Marino esa victoria en la que Manolo antes nos ha comentado un poco el gesto de que tú entras y no levantas los brazos de triunfador. Bueno, fue una anécdota, pero tampoco... Bueno, yo había una escapada de muchos corredores por delante y no lo tenía... O sea, sabía casi seguro que ya los habíamos superado, pero no lo tenía del todo claro y en mi vida pues he visto cosas de levantar la mano y luego no ser ganador y prefiero evitar ese tipo de circunstancias, pero sabía que iba el primero casi seguro porque llevaba el coche rojo del director de carrera detrás mío, entonces eso es significativo que vas el primero, pero tampoco tenía tiempo para empezar a preguntar a nadie porque encima era en Francia también y no era fácil preguntar, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues obvié el hecho de levantar las manos, pero justo al cruzar la línea de meta, me acuerdo que le veo ahí votar a Valentín Dorronsoro, que era el masajista que hacía meta, que entonces ya tenía claro que sí, que había ganado la etapa, aunque tengo que decir que este año, a principios de año, pasé por allí y levanté las manos. Por si acaso, ¿no? Por si acaso. Muy bien. Y para el equipo 11, que ya habíais ganado también con Chozas, para ti, como decía Pedro González, el más joven director, ganar en el Tour, eso es muchísimo, Manolo. Tus declaraciones de entonces, ¿qué te has parecido? Pues me ha recordado muchísimas cosas que ya casi ni las recuerdas, ¿no? Porque ni sabía lo que había dicho, ni sabía que me había entrevistado, porque como dice Marino, lo vivido ahí se queda y tú casi no lo vuelves a ver, ¿no? Pero fue un Tour muy bonito porque empezamos pasando el Tourmalet con Miguel Ángel Martínez y aquella etapa la ganó, creo que Miguel. Hizo segundo Lemon, tercero Marino y cuarto Miguel Ángel Martínez, ¿no? Y ya eso nos escapó, ¿no? Y luego llegaron las victorias de Chozas, digamos una victoria de mucho peso también, con la compañía que iba o se hizo en la fuga final, y luego ganó Marino otra etapa de prestigio. Entonces, pues bueno, era nuestro primer Tour de Francia. Te ves allí, te ves... Claro, cuando llegas, al principio eres un total desconocido como equipo, no hablo de mí en particular, ¿no? Pues sí, habíamos hecho ya cosas importantes, pero nos faltaba quizá el reconocimiento ese internacional. Y bueno, creo que fue un Tour para recordar, y con un maillot además para recordar, porque ahora preguntas a muchísima gente, dicen que ha sido uno de los maillots más bonitos que hemos tenido, ¿no? Entonces, pues bueno, lo ves aquí en la televisión ahora y la verdad es que emociona y te gusta verlo, y sobre todo ni por lo más remoto pensaba yo que estando de director profesional había hablado
en algún momento de mi época de seleccionador, ¿no? Entonces, pues bueno, pues me ha recordado que en aquellos años a lo mejor yo soñaba con una Olimpiada, que nunca llegué a hacer como director o como entrenador, pero sin lugar a dudas ellos supieron llenar perfectamente ese hueco. Benito, es que no solamente ese año ganan en el 90 en el Tour, es que el año siguiente hemos visto con 34 años, en el 91, la 11 gana con Chozas en Sestriere en la 13ª etapa y él con 34 años en la 5ª etapa. Un ciclista que llevaba en activo desde el año 79 y a los 34 todavía seguía ganando en el Giro ya con la 11, ¿no? Impresionante. Esa etapa tiene, yo le hago varias lecturas. La primera... hablamos de un Chozas que era un señor corredor. Chozas cabalgaba solo, o sea, escapada que cogía, caminaba que no le cogían, vamos. Para Marino, pues igual la confirmación de una trayectoria que, bueno, pues que consiguió alargó su carrera mucho tiempo. Eso significa también que había materia como corredor, si no, no la alargas, así que has sido profesional. Y un Manolo Saiz con 30-31 años, muy joven, impulsivo, como ha sido luego, que se comía el mundo. Con la selección española anduvo bien, lo que pasa es que, bueno, Manolo siempre ha sido pelea, ¿no? Manolo ahora está mucho más tranquilo, suele pasarle a todo el mundo, que siempre, pero Manolo era peleón, tenía un equipo, tenía corredores y eso, pues, y la 11 iba creciendo hasta luego convertirse como se convirtió en uno de los mejores equipos del mundo. Le tocó, que tenía corredores de frente muy buenos, pero bueno, Marino contribuyó a aquello, Chozas también era ya un veterano y Manolo pues joven, al hablar, al principio yo no cogía el sonido de la voz que tenía, es decir, claro, la voz era mucho, me he preguntado, ¿cuántos años tienes? 30-31 tenía, es decir, a ti mucho tiempo, entonces era pues lo que luego hemos visto, impulsivo, peleón y tal, eso también te marca un equipo. Porque tú eres un director triste, que no tal, es decir, un equipo tiene que tener un poco de garra, de atacar, si puedes, claro. Eso también le condujo luego a que lo que te pasaba, que atacabas y todo el equipo tirado por la carretera. Pero bueno, el espectáculo estaba dado, ¿no? Mejor eso que ir todo el día a rueda. Odiaba ir a rueda, odiaba, o sea, el detalle de la ropa, el maillot, cuidaba esos detalles, la ropa, las bicicletas, ayudó a desarrollar, pintaba las bicicletas, leían a José Carlos, le decía, oye, esto, a ver cómo lo hacemos, evolucionó, todo eso, cogió una época que los pequeños detalles que hacen que un patrocinador pues vea luego que se trabaja, que son el maillot que se vea en televisión, que la gente vaya bien puesta, que los coches vayan y que las bicis pues sean de unos diseños bonitos y que sean buenas. Un equipo ciclista son corredores, pero es todo lo que envuelve a un equipo, todo lo alrededor. Es muy difícil que un equipo en su primera participación en el Tour de Francia coja el mando de la carrera y hemos visto que la victoria no llega por casualidad, llega por el trabajo de una escapada, llega luego por el trabajo de Miguel Ángel Martínez y luego tener un corredor extraordinario que sea el que remate. Pues eso, por supuesto, las victorias son de los corredores. Los directores al final solo intentamos conducirlos hacia ello, pero no tenemos más que el placer de verlos ganar. Pero ver un equipo joven, recién nacido, que va a su primer Tour de Francia y que coge el descaro de la carrera con los Lemon, Fignon, Delgado, Indurain, que empezaba, allí gana ya también una etapa, bueno, pues lo que decimos, ¿no? Yo creo que eso dice muchísimo de un equipo como el de la 11 y de un patrocinador como el de la 11 que aprovechó para darle las gracias porque nos dio todas las libertades del mundo para poder desarrollar el ciclismo que nosotros queríamos. Luego, Paco, un detalle. Tienes ahí un libro en el que aparecerá el nombre del corredor que tiraba el grupo. Miguel Ángel Martínez era conocido como el Huracán de Maracena. Que no sé quién se lo puso. Eso lo pondrá ahí cuando se lo pusieron en los periódicos gallegos. Ya que has citado el Huracán de Maracena. No sé quién se lo puso, pero con eso se quedó. Con un grandísimo corredor como Marino Lejarreta, que además ha sido intergeneracional, porque ahí ya en tus últimas temporadas estás corriendo junto a la enorme generación que estaba en ese momento, como Chiappucci, Buño, Indurain, por supuesto, Pero, Delgado, Chioccioli después en el Giro de Italia, y te mantenías ahí ganando. Más o menos, yo creo que todos los corredores más o menos son intergeneracionales. Siempre hay, cuando empiezas a tal, pues hablamos de la época, por ejemplo, de los que yo
conocido pues a Ainol, o luego posteriores ha habido, pero siempre hay una generación que se solapa, porque más o menos la duración de un ciclista en el mundo profesional, uno que dura pues son unos de 14 años, 15 años, ahora igual a veces es más, pero bueno, claro, en esos 15 años ya hay diferentes generaciones que van cambiando. Pues Marino Lejarreta, al comienzo de los 90, triunfo en el Tour, triunfo en el Giro con su segunda victoria. Había proyecto para seguir un año más, llegar hasta el 92 y quién sabe lo que pasaría luego, pero el deporte, las circunstancias de la vida son como son y ocurrió esto. La ficción y la realidad. Una caída causó la retirada de Marino Lejarreta. 12 de abril de 1992 en el Gran Premio de Amorebieta, con esa caída en el puerto de Autxagare. Le provoca la rotura de una vértebra y 8 costillas. Manolo Saiz, que estaba en la París-Roubaix, vuela a España junto a Pablo Antón a Durango para ver a Marino, el momento en el que vivieron momentos difíciles y muy duros. Con la recta abajo, abajo recta. Bien, bien, bien. ¿Quieres que te aguante de piernas o de abajo? Mira, la otra. Cuidado. Cuidado, ya. Va por dentro, va por dentro. Va. Quieto. Vale. Vale, ya. Quitamos los calcetines. Marino se convertiría en el gran ausente de la Vuelta a España del 92 y así se contó en el mejor programa, en el gran programa de reportajes de Televisión Española, como fue Informe Semanal, con un reportaje especial a Marino Lejarreta. Amorebieta marcó el principio de su carrera profesional. Amorebieta ha precipitado también su despedida. Marino Lejarreta ha quedado a las puertas de la Vuelta Ciclista a España y de todas las grandes competiciones de esta temporada, para él, según había anunciado, la última como corredor profesional. El descenso de Autxagane y la lluvia le han jugado una mala pasada. Pero una especie de suerte, seguramente merecida, hará que este vasco recio y tozudo pueda volver a la bicicleta. Nos estábamos bajando en el puerto de Autxagane y
Íbamos en el segundo grupo, a poco tiempo del primero. Estaba mojado la carretera y conocía bastante bien la bajada. Me resbalaron las dos ruedas y ya pues me asusté porque bueno, pues veía la caída, ¿no? Entonces pues opté por enderezar un poco y bueno, pues a ver si podía librar la caída. Pero cuando ya estaba pues a mitad de curva o un poco más adelante, pues sufrí el segundo resbalón, ya pues casi en la cuneta, donde estaba la valla protectora para defensa de la carretera, y ya pues justo en la entrada a la valla pues resbalé y me caí debajo de la valla. Y sufrí una serie de golpes y paré en un golpe muy fuerte contra una pata de la valla, donde bueno, pues aprecié que era una caída importante, o sea, un golpe importante, ¿no? Porque era justo en el centro de la espalda y muy fuerte. Y bueno, en ese momento las piernas pues se me tensaron mucho y pensé pues que algo grave me había hecho. Posteriormente ya me quedé pues con los golpes sin poder casi ni respirar. Acudió pues el masajista del equipo que estaba siguiendo como director en ese momento y le dije que no podía respirar, que me incorporara un poco y empecé a respirar, y automáticamente pensé pues adiós al ciclismo en aquel momento. Y la hija me dijo, ¿qué? Se ha caído Marino. Y entonces pues fui a la televisión y daba noticias que sí, que se había caído, que iba a llevar ambulancia y tal, pero no decían la gravedad, pero luego dieron en video, o sea que repetido, se vio cómo estaba Marino allí y fue impresionante. Fue una cosa que me afectó mucho. Ver el hijo allí fue de pena. Aquella forma era, ya le dije a la mujer, bueno, aquí pasa una cosa grave. Este no se mueve y aquí no hay nada que hacer. El peligro estuvo en las primeras 48 horas, que tuvo hubo una duda en cuanto a que podía tener una lesión medular. Al pasar esas 48 horas, los controles siguientes que se le hicieron fue mejorando espectacularmente y en este momento está totalmente descartada una lesión de cara al futuro. El accidente ha sellado 13 años de vida profesional. Marino ha participado en todas las grandes pruebas europeas. Nadie como él ha sido capaz de concluir en 3 ocasiones la Vuelta, el Giro y el Tour, las 3 grandes pruebas por etapas. La bicicleta le ha reportado, sin embargo, un palmarés corto en victorias señaladas. Lejarreta ha sido, como el mítico Pulidor, un eterno segundón que ha dado lo mejor de sí mismo en la escalada y como locomotora o vagón de cola en la marcha del pelotón. Su instinto y espíritu solidarios se ven recompensados por una afición que se vuelca en estos momentos difíciles con el ciclista. Pues creo que ha superado pues todo lo que todas mis previsiones, ¿no? Y eso pues creo que ha sido lo más bonito que me ha sucedido pues en toda mi carrera como ciclista profesional y en toda mi vida en general, ¿no? El aprecio que siente la gente hacia mí pues es una cosa que pues, difícilmente me explico, ¿no? Pero que está ahí. Marino Lejarreta pudiera ser el paradigma, la encarnación de lo que se entiende por espíritu deportivo. Lo importante para él es la sana competición, cumplir los retos, la constancia y la lucha. Pues la victoria pues es un premio, pero no lo es todo. Creo que uno se siente pues satisfecho consigo mismo y qué es lo que importa, ¿no? Tener la conciencia tranquila y estar contento con lo que estás haciendo tú. Es una bondad que es consecuencia de su idealismo sobre todas las cosas que hace, ¿no? Sobre la vida misma, sobre el trabajo, sobre las relaciones. Él nunca ha sido materialista, siempre ha sido muy desprendido y siempre se ha preocupado más de las relaciones, de la gesta deportiva, más que el quién pisa primero la raya, ¿no? En el año 82, Lejarreta conquista la Vuelta a España al quedar descalificado por doping el ganador Ángel Arroyo. Esta victoria devaluada es el trago más amargo en la carrera de Marino. No me gusta ganar así, ha repetido desde entonces en múltiples ocasiones.
Es quizás su deseo de romper, de olvidar este palmarés y su aspiración a empezar de nuevo el que le anima a viajar a Italia, donde permanece 3 temporadas. Empecé otra vez en un país diferente yo me sentía en el escalón más bajo porque iba a un país extraño y vi cómo hacía pues, subir la escalera poco a poco, ¿no? Esa sensación produjo pues, en mí pues, una sensación muy agradable. Reconozco que soy una cabeza dura, ¿no? Y eso me ayuda muchas veces. Puedo poner ejemplos como pues, bueno, entrenando igual empiezo a subir un puerto y no sé, pues veo que me voy cansando y pues, voy un poquito más despacio y me pongo metas pues bueno, en aquel árbol pues allí ya paro, ¿no? Y cuando llego al árbol veo y en ese cartel, ¿no? O sea, me hago sufrir un poco. Ese tipo de cosas pues al final son las que son efectivas luego en la competición. Marino Lejarreta tiene ahora emplazadas nuevas metas. El espíritu luchador del ciclista se forjó junto a los paisanos de los caseríos de Berriz. A cambio, Marino ha proyectado sobre ellos la afición por el ciclismo. En el velódromo de Berriz, el Junco se propone ya crear escuela. En los momentos más esperados, en los momentos que más deseo, pues siempre hay algo que se me cruza, ¿no? Pero de otra forma, mirando en el fondo, creo que tengo mucha suerte y prefiero tener ese tipo de suerte, ¿no? No conseguir objetivos importantes, en concreto, ¿no? Un objetivo importante y conseguir, pues en general, pues ser feliz y conseguir tener una vida agradable. Todo esto yo creo que es más importante que el conseguir ganar un Tour de Francia. El talante contenido del vasco Marino Lejarreta le impide ser expresivo al hablar de los suyos. El estado de convalecencia propicia que el hermético Lejarreta, en un descuido, baje la guardia. Por primera vez y con pudor, reconoce que Fabiola es su novia. Sí, es verdad que tengo novia porque ya pues, se ha visto en muchos sitios. Lo importante ahora es la nueva casa, mirar hacia adentro, atender y disfrutar el tiempo propio absolutamente vedado durante los 13 años en que ante todo y sobre todo fue profesional de la bicicleta. La salida de Marino Lejarreta, Johnny Bells y José Luis Villanueva. La edición del 91 fue para él la última vuelta. El lunes Lejarreta debería haber estado en Jerez, en la línea de salida. Sus compañeros, que ayer viajaron hacia el sur, lamentan su ausencia. Él era uno de los corredores que podía conseguir la victoria y por lo tanto su ausencia ahora pues nos deja un vacío. Creo que para todos los aficionados representa la lucha, lo que es el ciclismo, una lucha constante, un gran sacrificio hacia el ciclismo, ¿no? Le deseo pues que se recupere lo antes posible y que, bueno, intentarle dedicar un triunfo en la Vuelta a España, si soy yo o cualquier otro compañero, pues dedicárselo a él. Te echaremos de menos muchas veces en el pelotón y que, bueno, pues que para ti comienza una vida nueva, que yo creo que ha sido mala suerte como has tenido que dejar el ciclismo al final, pero de todas maneras piensa que has dejado dentro de nosotros y de todo el aficionado pues una huella muy profunda. Marino no estará el lunes en Jerez, pero el calor y reconocimiento de los aficionados le han servido para amortiguar el dolor físico y para templar su ánimo alterado por la inoportuna caída. Que he disfrutado más sabiendo que disfrutaban de mis victorias que yo mismo con las victorias, ¿no? Y por tanto pues, que me siento orgulloso de ellos. Pues magnífico reportaje de informe semanal. Yo particularmente no estoy de acuerdo en lo que dijeron los compañeros de Eterno Segundón después de ganar en la Vuelta, en el Giro, en el Tour, infinidad de carreras, un grandísimo campeón por encima de todo.
que eres un tío muy majo, ¿eh? O sea, estás cautivando a todo el mundo con esas declaraciones. El Junco casi se troncha y en la cama del hospital sonriendo, la vida, etcétera, etcétera. ¿Cómo podías sacar esa fuerza ahí, Marino? Bueno, es lo que había, ¿no? No hay que, en la vida siempre hay que tirar para adelante. Estés en las condiciones que estés, la vida está para disfrutarla, para vivirla y de la manera que sea, hay que disfrutarla. Y me tocó en ese momento eso, pero bueno, ya se ha superado y ya estamos aquí en otro momento y las cosas me han ido bien. ¿Has pasado muchas veces por ese punto de la caída y cómo lo ves cuando pasas por ahí o no quieres ni pasar? No. Al principio igual te pasa algo, pero no. Las cosas están para... Las cosas malas hay que olvidarlas. Además, el género humano tiene la virtud de olvidarse las cosas muy duras. Sí. Tenemos una memoria selectiva. Sí. Pero seguro que el maillot que llevabas ese día no lo quieres... No repetirías con él, está en el museo. Y la bici y todo está en el museo, es parte de mi vida. O sea que eso es una parte dura, pero que también te enseña cosas, ¿no? Y para tirar para adelante, porque todo no va a ser bonito y feliz, ¿no? Hay cosas duras, difíciles y que hay que saberlas digerir y luego pues esa experiencia te ayuda a mejorar en tu vida. Manolo, tú lo incorporaste a la ONCE como director para recoger todo ese caudal de sentimiento, diría yo, y de gran profesional de la bicicleta. Yo creo que sí, luego aportó mucho a todo el grupo humano, estuvimos juntos hasta el año 2006 y yo creo que un hecho importante y una meta, como él dice que hay que marcarse metas, fue el que él no quiso retirarse con la caída, sino que luego supo sacrificarse durante unos cuantos meses para retirarse encima de la bicicleta y corrió algunas carreras, ¿no? Aunque no fuese en la mejor condición posible, pero él se retiró dignamente y con mucho aplomo. Y como él dice, ha sabido siempre encontrar un camino y las cosas buenas de la vida y luego pues las encontramos como un compañero más dentro del equipo directivo, por decirlo de alguna manera, o el equipo técnico de alguna manera y nos fue muy valioso, no solamente en la electrónica, sino en todo lo que nos aportaba y en todos los momentos que hemos vivido juntos, que ha habido momentos extraordinarios. Benito, casi que te quedaste corto con lo del Junco, ¿eh? Muchos Juncos hay dentro del Junco de Berriz. Sí, bueno, sobre la caída, hay que decir, la persona que le recoge es Sebastián Pozo. ¿Ah, sí? Sí. Mítico, fue corredor de CAS, fue mítico masajista, fue el que le recoge y tal. Y luego, pues, Marino ha sido positivo, es decir, el accidente trunca una carrera que se está terminando, pero ha salvado el pellejo. Es decir, las caídas, se ha quedado mucha gente en caídas, la lista, una caída de bicicleta, viendo una carrera en Ordicia, el suelo resbaladizo, sí. Aquí va a haber una caída. No hubo la caída en la bajada, pero la hubo en la meta, la última prueba de este año. Entonces, y las caídas son lo peor de lo peor de ciclismo. Fue positivo, dije, bueno, estoy entero, estoy bien, la carrera la tengo hecha, voy a mirar para adelante. Porque claro, si te pones a lo que podía ser y tal, no, es lo que es. Y lo que es que tienes que salir, y eso es forma de ver las cosas y tal. Yo creo que eso también le ha ayudado en su carrera, es decir, bueno, he llegado aquí puedo llegar. No llego, que ya es bastante, pero me quiero decir que hay gente que es que si tal. Yo me acuerdo, siempre decía, había directores que decían, es que hay corredores que decían, es que hoy llueve, vale, sí, mañana hace frío. Esto es así, el ciclismo es así, es decir, o lo coges como es, o si no, no. Y Marino ha sido positivo. Luego yo lo que saco es todas esas imágenes, es decir, oye, tiro para adelante, volví a montar en bicicleta, siguió vinculado a la ONCE. Y bueno, y luego ha seguido vinculado al ciclismo hasta que ha querido, se ha cansado. Luego ha seguido con equipos de aficionados, con muchas cosas. Entonces, buscar el positivismo a la vida. En el cierre casi ya del programa,
Pues yo creo que hay que, un poco los mensajes que podemos extraer, buscar siempre lo positivo, la calidad de la vida, por encima del deporte, por encima de los triunfos. Pero esto es posible en el mundo que vivimos hoy, donde vivimos en esta ola de vanidad, redes sociales, yo soy el mejor, yo soy el número uno, voy a conquistar más que nadie. ¿Crees que esto nos sirve, Marino? Cada uno tiene que elegir su forma de vivir, ¿no? Pero lo que está claro es que he dicho antes también, que uno nace y luego se muere y entre medio pues hay que disfrutar de la vida. No vale nada el ser el más rico, el más famoso, el que más gana, sino que aquí el que más disfruta de la vida es el que al final es el que más gana. Pues Manolo, yo creo que tú, que has sido un revolucionario, temperamental, innovador y absolutamente de todo, me gustaría que pudieras, o que ahora pusieras con la calma que se te adivina ahora, después de lo mucho que has pasado en el mundo del ciclismo, y los que estamos aquí sabemos a qué nos referimos, que pusieras un poco la firma final o casi final de este programa en honor a Marino Lejarreta. Es que cuesta, hemos dicho muchísimas cosas de él. Desde el primer momento le hemos catalogado de humano, de cercano, de superación. Hemos visto el significado de Junco. Yo creo que al final lo que nos tiene que quedar es que vamos a seguir viviendo los cuatro, que vamos a seguir viviendo el mundo del ciclismo, que detrás de las cámaras hay mucha gente a los cuales hay que agradecerles todo, y que se nos acabó un deportista a un momento determinado porque se nos tiene que acabar, pero nosotros le supimos encontrar su camino dentro de la ONCE a lo nuestro, y ahora le encuentra a su hijo en el camino, su familia, y seguimos siendo amigos todos, ¿no? Y que en algún momento podamos seguir, como él dice, disfrutando de ella, y que tengamos siempre un momento para la diversión, para tomarnos una cerveza, para darnos un abrazo, y luego ya pues es verdad que todas las palabras tienen que ser también para él, pero también gracias a ti por el recuerdo que tienes hacia él. Bueno, pues así terminamos esta Conexión Vintage, que quiere ser un programa deportivo, de recuerdo y de reconocimiento a las figuras de siempre de lo que han hecho por el deporte español, pero nos estamos moviendo por el lado humanístico y bueno, también está bien, ¿no? Por lo menos lanzamos un mensaje de tranquilidad y de calma y de disfrutar de la vida, que estos son 2 días y medio más o menos. Benito, que muchísimas gracias, que hemos aprendido como siempre un montón contigo. No, aprender no, pero bueno, yo añadiría una cosa, es decir, al final Marino, ¿por qué un corredor que ha tenido menos victorias que otros ha tenido más trascendencia a nivel? ¿Por qué? La pregunta es, eso hay que mirarlo, ¿por qué? Pues por la forma de afrontar las cosas, de la naturalidad, de todo. Hay gente que ha ganado mucho que al final sí has ganado mucho en su momento tal, pero desaparecidos. Marino ha trascendido y sigue trascendiendo. Yo le he visto en carreras ahora, sigue firmando autógrafos como si fuese el primer día. O sea, sigue siendo conocido en muchos sitios, en todos los sitios. Es decir, eso es lo que la trasciendes al final. No lo sabes cuando ganas. Ganar es importante, pero al final del camino deportivo me refiero, ves lo que ha quedado. Y lo que ha quedado pues es muy importante. Manolo, muchísimas gracias. Por fin has estado aquí. Pues sí, un placer, y un placer compartir con vosotros todo, y sobre todo más siendo para volver a pensar en Marino y en recuerdos, como hemos visto, de un poco también de mi trayectoria, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos y un beso a Marino. Marino, muchísimas gracias, te quiere todo el mundo, ¿eh? No vas a parar de firmar autógrafos ahora en todas partes. Bueno, muchas gracias a vosotros por ese gran trabajo que habéis hecho, y bueno, no tengo más que decir. Yo soy de discurso poco. No hace falta, ya hemos visto en el homenaje. No hace falta. Nada, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, y gracias a vosotros. Gracias a todos, que disfrutéis de la Vuelta a España, que apenas se ha acabado el Tour y ya estamos ahí en la Vuelta, y de toda la temporada ciclista. Ya cuando termine, pues al año siguiente, que recordéis siempre a las figuras de cualquier generación, a la generación de Lejarreta,
que el ciclismo es un gran deporte y que hoy hemos dado un pasito más y hemos aprendido, como siempre, muchísimo con nuestros invitados. Gracias y hasta dentro de muy poquito, que seguiremos contando historias. Entre ellas estuvimos en Le Mans y viviremos con Steve McQueen en la película de 1971 y con Matt Damon y Christian Bale en la película del año 66. ¿Por qué toda la mística de Le Mans? De míticos, como son ellos, como mucha gente que está aquí, iremos a Le Mans a ver por qué Le Mans son esa carrera inolvidable y tenemos vídeos que no os podéis ni imaginar. Siempre decimos lo mismo, pero en este caso, como en este, es verdad. Gracias, hasta luego.